Mi nombre es Martín y hoy vamos a compartir una historia increíble de uno de nuestros queridos suscriptores, Harper Lewis, un reconocido astrólogo. La vida de Harper dio un giro inimaginable a principios de 2025 cuando experimentó una experiencia cercana a la muerte que cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el universo. Lo que vio y aprendió durante esos momentos desafiará todo lo que sabe sobre el mundo en el que vivimos y lo que vendrá después. La experiencia de Harper reveló verdades ocultas sobre el futuro, incluido un cambio cósmico que pondrá fin a un ciclo de 26.000 años. Sumerjámonos en el extraordinario viaje de Harper. Era el 21 de febrero de 2025, una tarde fría pero clara. Harper Lewis acababa de concluir un largo día de sesiones con clientes. Al ser una astróloga muy conocida, sus días a menudo estaban llenos de consultas y lecturas detalladas de cartas. Se había sentido inusualmente agotada durante la semana pasada, sintiendo un extraño cambio en la energía a su alrededor. Era como si algo en el cosmos hubiera cambiado, pero no podía identificarlo. Después de cerrar su computadora portátil y terminar su última taza de té, Harper decidió visitar a una amiga cercana. Se suponía que el viaje sería corto, solo 15 minutos, pero algo en esa noche se sintió diferente. El cielo estaba más oscuro de lo habitual y las estrellas parecían palpitar con una intensidad que ella no había visto antes. Era casi como si estuvieran tratando de decirle algo. Ella conducía por un tramo de carretera conocido cuando sucedió. De la nada, un camión grande se desvió hacia su carril. Harper tuvo el tiempo justo para ver los faros cegadores antes del impacto. El sonido del metal retorciéndose y el vidrio rompiéndose llenó sus oídos mientras el auto se salía violentamente de la carretera. Su cabeza golpeó la ventanilla lateral y luego se hizo el silencio. Recordó la sensación de que su cuerpo se debilitaba. Su respiración se hizo más lenta y el sonido de los latidos de su corazón se desvaneció en la distancia. El frío del aire de la noche se deslizó por su piel. Entonces todo se detuvo. No había miedo, solo silencio. Harper sabía que se estaba muriendo. A lo lejos se oían voces apagadas. Las luces intermitentes de una ambulancia parpadeaban a través de sus párpados cerrados. Los paramédicos estaban trabajando en su cuerpo, pero Harper podía sentir cómo se alejaba. Sabía que, pasara lo que pasara, su vida tal como la conocía estaba terminando. No hubo pánico, solo rendición. En ese momento, Harper sintió un tirón increíble, como si una fuerza invisible la sacara de su cuerpo. Podía ver todo desde arriba, los restos retorcidos de su automóvil, los paramédicos trabajando frenéticamente para reiniciar su corazón y las luces azules y rojas parpadeantes que iluminaban el camino oscuro. Era surrealista, como ver una película desde fuera de ella. Entonces, sintió calidez. Una suave luz comenzó a rodearla. Al principio fue suave, luego se hizo más brillante hasta llenar todo su ser. Sintió que la arrastraban hacia arriba, lejos del cuerpo destrozado que había debajo. Harper se dio cuenta de que estaba cruzando, dejando atrás el mundo físico y entrando en algo completamente diferente. Harper se sintió flotando en un espacio ingrávido, rodeada de luz pura. No era como la luz del sol ni ninguna luz artificial que hubiera visto jamás. Estaba vivo. La luz parecía vibrar de energía, irradiando calidez y paz. Ella no tenía miedo, de hecho, por primera vez en su vida, Harper se sintió completamente en paz. A medida que ascendía, la escena debajo de ella comenzó a desvanecerse. Los restos del coche, las luces intermitentes y los frenéticos paramédicos se difuminaron en la distancia hasta que todo desapareció. Todo lo que quedó fue la luz y la abrumadora sensación de amor y paz que la rodeaba. Harper se dio cuenta de otra presencia cerca. Al principio fue sutil, una sensación de calidez y reconocimiento. Entonces, escuchó una voz. No era ruidoso, pero transmitía autoridad y amor a partes iguales. Harper, dijo la voz. Se giró hacia el sonido y vio una figura emergiendo de la luz.
Fue Jesús. No había ninguna duda en su mente. Su presencia irradiaba un amor y una comprensión tan profundos que se le llenaron los ojos de lágrimas, a pesar de que ya no tenía un cuerpo físico. Jesús extendió la mano y Harper instintivamente se acercó a él. «Ven conmigo», dijo en voz baja. Harper tomó su mano y al instante sintió una oleada de calidez y energía fluir a través de ella. Fue como si todo el dolor, la confusión y el miedo que alguna vez había sentido se hubieran derretido en un instante. Mientras se movían a través de la luz, Harper notó que se formaban formas y colores a su alrededor. Vio destellos de su vida, momentos de la infancia, momentos de alegría y dolor, e incluso momentos que había olvidado. Pero no hubo juicio. Cada error, cada fracaso fue afrontado con comprensión y compasión. Entonces Jesús volvió a hablar. «Ustedes no están aquí por casualidad», dijo. «Lo que estoy a punto de mostrarles se refiere no solo a su vida, sino al futuro de la humanidad». De repente, la luz a su alrededor empezó a cambiar. La calidez y la paz permanecían, pero Harper podía sentir una sensación de gravedad. Algo importante estaba a punto de revelarse. Harper se encontraba en un lugar nuevo, no en el cielo, pero tampoco en la tierra. El suelo bajo sus pies parecía brillar y el aire estaba denso con un brillo dorado. La luz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Entonces Jesús se volvió hacia ella y le dijo, «Mira». El aire frente a ellos se onduló y Harper vio que se formaban visiones, imágenes de la tierra, de personas y de eventos que estaban por venir. Vio un enorme reloj cósmico, cuyas manecillas se movían rápidamente hacia la medianoche. La tierra misma parecía palpitar de tensión. Jesús explicó que el mundo se acercaba al final de un ciclo cósmico de 26.000 años, un cambio que traería cambios masivos tanto a nivel espiritual como físico. La energía de este ciclo está terminando, dijo Jesús, y lo que viene después pondrá a prueba la fe de la humanidad. Harper vio escenas de personas que viven en un mundo de tecnología avanzada. Vio pequeños implantes en sus manos que les permitían comprar alimentos y acceder a información. La gente estaba conectada a estos sistemas a nivel biológico, pero no se dieron cuenta del costo que supondría un progreso. Jesús dijo, «Pero será el mayor engaño que la humanidad haya enfrentado jamás». Entonces, Harper vio una gran división. Algunas personas adoptaron esta nueva tecnología. Parecían cómodos y controlados. Otros lo rechazaron y fueron expulsados de la sociedad. Los dos grupos vivían en mundos separados, uno envuelto en un orden artificial y el otro luchando, pero espiritualmente despierto. Tendrán que elegir, dijo Jesús. Harper se volvió hacia Jesús. Sus ojos eran profundos y conocedores. Irradiaba un amor y una autoridad tan intensos que ella se sintió temblar. «Señor», dijo Harper, «¿por qué mostrarme esto?» «Porque eres uno de los elegidos», respondió Jesús, «y debes decírselo». Harper sintió que su espíritu temblaba. «¿Pero quién me creerá?» «Los que tienen oídos para oír, escucharán», dijo Jesús. Entonces Jesús le mostró más. Vio cómo la gente aceptaría esta tecnología de buena gana. Al principio, ofrecería soluciones a problemas, estabilidad económica, atención médica y seguridad. Pero esto se produciría a costa del libre albedrío. Los implantes eventualmente cambiarían los pensamientos, las emociones y la conciencia espiritual de las personas. Les resultaría más difícil escuchar la voz de Dios. Su conexión con el Espíritu Santo se debilitaría. Pero aquellos que se nieguen serán protegidos, dijo Jesús. Se enfrentarán a dificultades, pero yo estaré con ellos. Jesús puso su mano sobre el hombro de Harper. Es hora de que regreses, dijo. ¿Pero cómo puedo compartir esto?, preguntó Harper. Di la verdad, dijo Jesús, y yo me encargaré del resto. De repente, la luz comenzó a desvanecerse y Harper sintió que la empujaban hacia abajo.
Lo siguiente que supo fue que estaba de vuelta en su cuerpo, jadeando por aire mientras los paramédicos se cernían sobre ella. Su vida nunca volvería a ser la misma. Después de que Harper recuperó la conciencia, el recuerdo de lo que Jesús le había mostrado permaneció tan vívido como si acabara de suceder. En los días posteriores a su experiencia cercana a la muerte, no pudo deshacerse de la abrumadora sensación de claridad que había quedado grabada en su espíritu. Se le había mostrado algo más que el futuro. Jesús le había revelado la verdadera naturaleza de la vida y de la existencia misma. Una noche, mientras estaba sentada en su cama tratando de procesarlo todo, las visiones regresaron, no como alucinaciones, sino como destellos de verdad espiritual. Vio cómo cada momento de su vida había estado conectado con un diseño mayor. Cada elección que había hecho, cada fracaso e incluso los actos de bondad más pequeños estaban entretejidos en un tapiz cósmico que se extendía más allá del tiempo. Jesús le había mostrado escenas de su vida durante su encuentro. Se vio a sí misma como una niña sentada sola en el patio de recreo, sintiéndose abandonada. Pero en la visión, Harper pudo ver lo que no había visto antes, un ángel sentado a su lado, consolándola, incluso cuando no podía sentirlo. Vio el momento en que su padre salió de sus vidas, dejando a su madre luchando sola. En ese momento, Harper se había sentido abandonada por Dios, pero ahora vio que Dios había estado allí, fortaleciendo el corazón de su madre y guiando los pasos de Harper a través de la tormenta. A Harper también se le mostró cómo las decisiones de los demás se habían reflejado en su vida. Vio como un solo acto de bondad por parte de un extraño, años atrás, había creado una reacción en cadena que eventualmente condujo a una oportunidad que cambió su vida. Una mujer le había abierto la puerta cuando llegaba tarde a una entrevista universitaria. Si esa puerta se hubiera cerrado, se habría perdido por completo la entrevista. Pero como llegó a tiempo, fue aceptada en el programa que finalmente dio forma a su carrera como astróloga. Jesús había explicado que nada era aleatorio. Cada encuentro, cada desafío y cada momento de alegría fueron cuidadosamente orquestados dentro de la estructura espiritual de la existencia humana. Él le mostró cómo el sufrimiento humano no era un castigo, sino un catalizador para el crecimiento. Los desafíos eran oportunidades para que el alma superara sus limitaciones y se alineara más estrechamente con la verdad divina. Entonces, Jesús reveló algo más profundo, el propósito colectivo de la humanidad. Harper vio cómo los seres humanos fueron creados para ser conductos de luz y amor divinos. Su propósito no era solo sobrevivir o acumular éxito material, era crecer espiritualmente, reconectarse con lo divino y despertar a otros a su verdadera naturaleza. Se le mostró cómo cada alma humana lleva un pedazo de la esencia de Dios. Cuando las personas viven en alineación con esa naturaleza divina, a través del amor, la verdad y el servicio, se convierten en poderosos faros de luz. Pero cuando se alejan de él a través de la codicia, el odio y el miedo, se fragmentan espiritualmente. Jesús le había dicho que el próximo cambio en 2025 era parte de un plan cósmico más amplio. La humanidad se acercaba a un punto de inflexión, una prueba final que determinaría si despertarían a su potencial divino o caerían en la oscuridad espiritual. Harper se dio cuenta de que su vida y la de los demás no eran insignificantes. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción importaban. Las decisiones que la humanidad tome en los próximos años moldearán el futuro no solo de la Tierra, sino de todo el tejido espiritual de la existencia. Mientras Harper estaba sentada en el silencio de su habitación, sintió una abrumadora sensación de responsabilidad. Jesús le había mostrado el verdadero propósito de su vida, y ahora le correspondía a ella vivirlo. Una semana después de su experiencia cercana a la muerte, Harper comenzó a experimentar una extraña sensibilidad a la energía. Podía sentir cambios en la atmósfera, vibraciones sutiles que la mayoría de la gente pasaría por alto. Era como si el universo mismo palpitara de tensión. Empezó a tener sueños vívidos por las noches. En estos sueños, veía un enorme reloj cósmico suspendido en el cielo. Sus manecillas se movían rápidamente, avanzando hacia una fecha límite invisible. A veces el reloj se fracturaba y se disolvía en luz.
Otras veces, estallaría en una oscuridad caótica. Harper sabía que esto no era solo un sueño, era una advertencia. Jesús le había mostrado la línea de tiempo cósmica durante su ECM. Explicó que la humanidad había estado viviendo un ciclo de 26.000 años, un periodo relacionado con la alineación de la Tierra con el centro galáctico. Este ciclo había influido en la conciencia humana, la evolución espiritual y el ascenso y caída de las civilizaciones. A Harper se le mostró cómo las culturas antiguas conocían este ciclo. Los mayas, los egipcios y los hopi habían seguido los patrones cósmicos y entendían que el final de un ciclo traería cambios masivos en la conciencia humana. Pero el cambio final, el que se producirá en 2025, no se parece a nada que haya ocurrido antes. En la visión, Harper vio la Tierra posicionada en una encrucijada en el campo galáctico. Las energías del centro de la galaxia estaban llegando al planeta, creando un cambio en la frecuencia espiritual de la humanidad. Era como si el campo vibratorio de la Tierra estuviera siendo recalibrado, preparándose para un despertar o un colapso. Jesús había explicado que este cambio expondría todo lo que se esconde debajo de la superficie, no solo política y económicamente, sino también espiritualmente. Las verdaderas intenciones de las personas, su oscuridad oculta y sus fortalezas espirituales saldrían a la luz. Harper vio que el cambio crearía dos realidades diferentes. Aquellos que se alinearan con la frecuencia espiritual superior experimentarían un profundo despertar. Se volverían más intuitivos, más sensibles a la energía y más conectados con la verdad divina. Los milagros se volverían más comunes, la curación se aceleraría y la manifestación sería más fácil. Pero aquellos que se resistieron al cambio, aquellos que se aferraron al control, la codicia y el miedo, experimentarían lo contrario. Su conciencia espiritual comenzaría a cerrarse. Se volverían más dependientes de sistemas externos, tecnología, gobierno y estructuras materiales. Se encontrarían atrapados en una realidad definida por un orden artificial, desconectados de la verdad espiritual. A Harper se le mostró que el final del ciclo de 26.000 años no sería un evento único. Se desarrollaría a lo largo de meses y años, pero 2025 fue el punto de inflexión. Las decisiones tomadas durante ese año definirían la trayectoria de la conciencia humana durante los siglos venideros. El reloj cósmico que Harper había visto en sus visiones no era solo simbólico, fue real. El cambio estaba ocurriendo ahora, y a la humanidad le quedaba muy poco tiempo para elegir qué camino seguir. Jesús le había mostrado a Harper cómo comenzaría la transición, no mediante la guerra o la violencia, sino mediante la conveniencia. En su visión, Harper veía una sociedad en la que la gente ya no necesitaría teléfonos ni tarjetas de crédito. En cambio, tenían pequeños implantes debajo de la piel que les permitían acceder al dinero, la atención médica y la comunicación al instante. Los implantes se comercializaron como una solución a los problemas modernos, una forma de protegerse contra el robo de identidad, optimizar la atención médica y hacer la vida más eficiente. Al principio, la gente lo aceptó con entusiasmo. Era más fácil que recordar contraseñas o llevar dinero en efectivo. Los bancos y los gobiernos lo alentaron, e incluso las iglesias lo aceptaron, diciendo que era solo tecnología, no espiritual. Pero a Harper se le mostró la consecuencia espiritual. El implante era más que una simple herramienta, era una conexión directa a un sistema de control. Alteró la química del cerebro, haciendo que las personas sean más sugestionables y más dóciles. A través del implante se transmitieron señales sutiles que influyeron en los pensamientos, las emociones e incluso las creencias. Quienes aceptaron el implante comenzaron a experimentar cambios. Se volvieron más dependientes del sistema. La oración se volvió más difícil, la intuición se debilitó y su conexión con Dios pareció desvanecerse. Jesús había explicado que el enemigo no obligaría a la humanidad a entrar en este sistema, él los seduciría para que lo hicieran. El engaño sería sutil y gradual. Se presentaría como un progreso, un camino hacia un mundo mejor. El enemigo sabe que mi pueblo rechazaría un mal flagrante, había dicho Jesús.
Por eso viene como un ángel de luz, ofreciendo consuelo y seguridad. A medida que la visión de Harper continuaba, vio cómo evolucionaría el sistema. Los implantes se volverían más sofisticados y eventualmente se fusionarían con el sistema nervioso humano. Los gobiernos dirían que era para mejorar la salud pública y prevenir enfermedades. Los bancos dirían que fue para proteger los sistemas financieros. Las corporaciones dirían que fue para aumentar la eficiencia. Pero Jesús le mostró a Harper la verdad, se trataba de control. Las personas con el implante podrían ser rastreadas en tiempo real, sus emociones podrían ajustarse químicamente y sus pensamientos podrían verse influenciados. A quienes se negaran se les negaría el acceso a la sociedad. No podrían trabajar, comprar alimentos ni acceder a atención médica. Harper vio familias divididas por la decisión. Vio iglesias divididas. La marca no fue solo física, fue espiritual. Harper vio cómo la introducción del implante dividiría a la humanidad en dos grupos distintos, los que lo aceptaron y los que lo rechazaron. La división no fue solo política o social, fue espiritual. El implante fue más que un avance tecnológico, conllevaba una consecuencia espiritual oculta que alteró la naturaleza misma de la conciencia humana. En un principio, el implante se presentó como una solución a los problemas cotidianos. Las personas que lo aceptaran encontrarían la vida más fácil. Las transacciones fueron fluidas. La atención médica se volvió instantánea y predictiva. Viajar se volvió más sencillo sin necesidad de identificación ni dinero en efectivo. La gente se sintió más segura y conectada al sistema global. Pero debajo de la superficie, algo estaba cambiando. Harper vio cómo el implante influía sutilmente en las emociones y pensamientos de las personas. Quienes lo aceptaron comenzaron a perder el sentido de conciencia espiritual. Se volvieron más dóciles y menos cuestionadores. Su capacidad para discernir la verdad espiritual comenzó a erosionarse. En la visión, Harper vio cómo cambiaron las conversaciones entre amigos y familiares. Personas que alguna vez habían sido reflexivas e independientes comenzaron a repetir respuestas escritas. Sus emociones parecían medidas y controladas. Sonrieron, pero la luz detrás de sus ojos se había apagado. Harper vio familias sentadas a comer, pero en lugar de una conversación significativa, recibían indicaciones sutiles a través de sus implantes. Sus pensamientos ya no eran enteramente suyos. El sistema sugería de qué hablar, qué comer e incluso cómo sentirse. Los niños criados con el implante no conocieron nada diferente. Para ellos, esta guía artificial les parecía normal. Mientras tanto, quienes rechazaron el implante enfrentaron una resistencia cada vez mayor. Al principio, fue solo presión social. Fueron llamados paranoicos, obsoletos, resistentes al progreso. Luego se intensificó. Los sistemas financieros se actualizaron para que funcionen únicamente con el implante. Los empleadores comenzaron a exigirlo para acceder a instalaciones seguras. Las escuelas lo exigieron para la inscripción de estudiantes. Los proveedores de atención médica rechazaron el tratamiento para quienes no lo recibían. Harper vio cómo se remodelaban comunidades enteras. Los barrios donde la mayoría de la gente había aceptado el implante eran limpios, eficientes y ordenados, pero sin vida. No había calidez espiritual ni autenticidad. Por el contrario, las comunidades donde la gente había rechazado el implante estaban pasando apuros. Los suministros eran escasos, la infraestructura fallaba y los recursos se estaban cortando. Pero Harper pudo ver la luz que irradiaba la gente de esas comunidades. Me han elegido, había dicho Jesús. En la visión, Harper vio personas reunidas en pequeños grupos. Oraron juntos, se apoyaron mutuamente y compartieron recursos. Su conexión con Dios se hizo más fuerte. Como el mundo exterior lo rechazó, no tuvieron acceso a la tecnología moderna, pero estaban profundamente conectados con lo divino. Estaban protegidos, no mediante la fuerza física, sino mediante la fuerza espiritual.
Harper vio cómo quienes aceptaban el implante parecían prosperar inicialmente. Sus vidas parecerían más fáciles, más estables. Pero debajo de la superficie, su fuerza espiritual se estaba marchitando. Ya no podían sentir la presencia de Dios. Sus oraciones se volvieron vacías, su conexión con el Espíritu Santo se desvaneció. Habían cambiado la libertad espiritual por la comodidad mundana. Jesús dijo que la división se estaba volviendo clara. Aquellos con el implante fueron integrados al sistema. Sus vidas eran tranquilas y controladas, pero espiritualmente vacías. Aquellos sin el implante enfrentaron dificultades y aislamiento, pero llevaban una luz dentro de ellos que no podía apagarse. Un grupo de personas, los elegidos, se negarían a someterse al sistema. Estas personas serían faros de luz en la creciente oscuridad. Harper vio a estos elegidos en su visión. No eran celebridades ni líderes poderosos. Eran personas comunes y corrientes, maestros, agricultores, enfermeras, adultos jóvenes e incluso niños, pero poseían una fuerza interior extraordinaria. Su conciencia espiritual se incrementó. Pudieron sentir el engaño detrás del implante y se negaron a participar, incluso cuando les costó todo. Jesús le había dicho a Harper que estos elegidos habían sido preparados espiritualmente para este momento mucho antes de nacer. Sus almas llevaban el recuerdo de la antigua sabiduría, el conocimiento de la verdad de Dios. Habían sido colocados en la tierra en ese momento exacto para ayudar a otros a ver más allá del engaño. Harper vio cómo operaban los elegidos. Se reunieron silenciosamente en casas y lugares escondidos. Oraron juntos y recibieron guía directa del Espíritu Santo. Sus reuniones no eran grandes, solo un puñado de personas a la vez, pero el poder de sus oraciones creó ondas que afectaron la atmósfera espiritual. No tendrán fuerza física, dijo Jesús, pero tendrán autoridad espiritual. En la visión, Harper vio cómo los elegidos realizaban milagros. Imponían las manos a los enfermos y los sanaban. Multiplicaron los alimentos durante la escasez. Podían discernir la verdad de las mentiras al instante. Su conexión con Dios era tan profunda que podían recibir revelaciones directas y advertencias sobre los próximos movimientos del enemigo. Harper vio cómo el enemigo apuntaba a estos elegidos. Los gobiernos los etiquetaron de extremistas peligrosos. Las plataformas de medios los acusaron de difundir información errónea y miedo. Algunos fueron arrestados y otros obligados a esconderse. Pero su fe no flaqueó. No pelearán con armas, dijo Jesús. Lucharán con la verdad. Los elegidos no intentaban derrocar gobiernos ni alterar la sociedad. Simplemente se negaban a cumplir con el sistema. Rechazaron el implante, se negaron a participar en el sistema económico global y vivieron completamente al margen de la tecnología moderna. Harper vio cómo los elegidos inspiraron a otros. Su fuerza, paz y autoridad espiritual atrajeron a otros hacia ellos. Las personas que inicialmente habían aceptado el implante comenzaron a cuestionarlo. Algunos incluso lograron revertir el daño volviendo a Dios en arrepentimiento. La luz de los elegidos expondrá las tinieblas, dijo Jesús, pero muchos se negarán a verla. Harper había demostrado que el implante no se trataba solo de tecnología. Era parte de una guerra espiritual más profunda. El objetivo final del enemigo no era controlar el comportamiento humano, era controlar las almas humanas. En la visión, Harper vio la dimensión espiritual detrás del mundo físico. Figuras oscuras se movían por las ciudades, entidades parecidas a sombras que se adherían a las personas que habían aceptado el implante. Estas entidades se alimentaban del miedo, el resentimiento y el vacío espiritual. Harper vio cómo el implante actuaba como una puerta de entrada espiritual. Una vez que la gente lo aceptara, las fuerzas oscuras podrían influir en sus pensamientos y emociones más fácilmente. El implante actuó como un candado espiritual, sellando la conciencia de las personas lejos de la presencia de Dios. Al principio, los efectos fueron sutiles.
La gente se sentía menos inclinada a orar. Sus pensamientos se centraron más en el éxito material y la conveniencia. Se sentían más tranquilos, pero era una calma artificial, producida por el sistema que regula sus emociones. Luego se profundizó. El deseo de buscar la verdad espiritual se desvaneció. La gente empezó a perder la capacidad de sentir empatía. Su brújula moral se deformó. El bien y el mal se volvieron borrosos a medida que la SST dictaba lo que era aceptable. Harper vio cómo las iglesias se vieron afectadas. Aquellos que acogieron el implante vieron crecer sus congregaciones, pero la adoración era vacía. Las enseñanzas se centraron más en la justicia social, el éxito personal y la tolerancia, pero carecieron de poder espiritual. Sus labios hablan de mí, dijo Jesús, pero su corazón está lejos de mí. Mientras tanto, los elegidos fueron atacados espiritualmente. Harper vio ataques demoníacos contra sus mentes y emociones. La depresión, el miedo y la confusión fueron las armas utilizadas contra ellos. Pero cuando oraban y buscaban a Dios, los ataques se disolvían. La luz que los rodeaba era impenetrable cuando permanecían en fe. Jesús le había mostrado a Harper que esta guerra por las almas era el verdadero propósito detrás del implante. El enemigo sabía que si podía cortar la conexión de las personas con Dios, podría controlarlas por completo. A pesar de la creciente oscuridad, Harper vio una ola paralela de despertar. A medida que se difundió el engaño, más personas empezaron a sentir que algo andaba mal. En la visión, Harper vio cómo los despertares espirituales comenzarían a multiplicarse. Personas que nunca habían sido religiosas comenzaron a tener sueños y visiones. Se sintieron llamados a la oración y la meditación. Sanaciones milagrosas comenzaron a ocurrir espontáneamente. Harper vio a niños pequeños recibiendo mensajes de Dios. Los adolescentes comenzaron a alejarse del sistema y buscar la verdad. Incluso las personas que inicialmente habían aceptado el implante comenzaron a cuestionarlo cuando se dieron cuenta de cómo afectaba su estado espiritual. Jesús le había dicho a Harper que este despertar era parte del plan final. La luz se haría más fuerte a medida que la oscuridad se hiciera más profunda. La humanidad se vería obligada a tomar una decisión final, seguir el sistema o confiar completamente en Dios. El despertar no se limitó a un país o un grupo religioso. Fue global. Harper vio a personas de todas las razas y procedencias reuniéndose en oración y unidad. La luz se estaba extendiendo. La experiencia de Harper reveló que la humanidad se encuentra en una encrucijada espiritual. Las decisiones que se tomen en 2025 definirán el futuro de la conciencia humana para las generaciones venideras. El engaño será sutil, disfrazado de progreso y conveniencia, pero el costo espiritual será profundo. Aquellos que decidan resistir enfrentarán desafíos, pero serán guiados y protegidos por la luz divina. El mensaje de Harper es claro: manténgase espiritualmente despierto, confíe en su conexión con Dios y resista cualquier cosa que busque alterar la naturaleza divina de su alma. El despertar ha comenzado y ahora es el momento de elegir.